Hoy vamos a volver a una Argentina donde lo que hoy sería ilegal era completamente normal. Volvemos a un avión lleno de humo o a un maestro que podía pegarte si te portabas mal. Quédate hasta el final, porque hay una de esta lista que hoy podría mandarte directo a la cárcel, pero en esa época era cosa de todos los días. Fumar en aviones, colectivos, cines, bares y hospitales. Hoy nos parece una locura total. Algo sacado de una película de ciencia ficción de terror, pero cerrá los ojos y acordate. Entrabas al cine Atlas o al Ópera, y mientras esperabas que arrancara la película, ya se empezaba a formar esa nube azulada, espesa, que flotaba sobre las cabezas de todos. El olor a tabaco era el perfume oficial de la Argentina de los 70. No importaba si estabas en la sala de espera de un hospital, con los nervios de punta, o arriba de un colectivo de la línea 60 cruzando la ciudad. El colectivero tenía su cenicero de metal atornillado al lado de la palanca de cambios y vos, ahí atrás, podías prenderte un Jockey Club o un Particulares sin que nadie te diga ni mu. Era legal, era normal, era lo que se hacía. En los aviones era todavía más increíble. Te sentabas en esos asientos anchos de aerolíneas argentinas y en el apoyabrazos tenías el cenicero individual, en un tubo de metal cerrado a 10.000 metros de altura. Terminabas el viaje con la ropa impregnada. Pero en aquel entonces, el pucho era sinónimo de elegancia, de hombría o de simple compañía para el café. Hoy, por supuesto, esto es ilegal en casi todo el mundo, por leyes de salud pública y espacios libres de humo. El cambio fue brusco pero necesario. Aunque la nostalgia de ver a un tipo fumando mientras leía el diario en la barra del bar, sin que nadie lo mirara mal, quedó grabada como una postal de una libertad que ya no existe. ¿Te acordás de esa neblina en el cine? Parecía que la película tenía efectos especiales constantes. La inexistencia del divorcio vincular. Imagínate esto, estás casado. La relación terminó. Se terminó hace años. Ya no hay amor, no hay proyecto, no hay nada. Pero no te podés divorciar. Legalmente, ese matrimonio seguía existiendo, aunque por dentro estuviera muerto. No podías casarte de nuevo. No podías rehacerte la vida de manera formal. Seguías atado para siempre, por un papel firmado ante un juez. Eso era la Argentina antes del año 1987. El Código Civil argentino, vigente desde el año 1871, permitía la separación personal. Es decir, un matrimonio podía dejar de convivir, podía separarse de hecho, pero el vínculo legal no se disolvía, nunca. Eras casado hasta la muerte, te gustara o no. Si querías rehacer tu vida con otra persona y casarte de nuevo, las únicas opciones reales eran el fraude o cruzar la frontera. Muchos argentinos viajaban a México o a Uruguay a divorciarse allá y después volvían al país con ese papel extranjero que no siempre era reconocido. Fue el presidente Raúl Alfonsín quien, el 12 de junio de 1987, promulgó la Ley 23.515, la Ley del Divorcio Vincular, que por fin permitió la disolución real del matrimonio en Argentina. Fue una revolución silenciosa en las familias argentinas, controversia, debates, la iglesia en contra, los sectores más conservadores levantando la voz. Pero la ley pasó. Hoy es casi imposible imaginar que hubo un tiempo en que el Estado le decía a una pareja: ustedes se terminaron, pero en papel siguen juntos. Una cadena invisible, un peso enorme. Y sin embargo, para muchos argentinos mayores, ese fue el mundo en el que les tocó vivir. Publicidad de cigarrillos y alcohol en horario ATP. Prendías la televisión en blanco y negro, o los primeros televisores a color, que eran un lujo, y ahí estaban. En medio de los dibujitos animados o del programa de la tarde que veías con tu vieja, aparecían publicidades de whisky o de cigarrillos con una estética cinematográfica envidiable. Eran comerciales hermosos, con modelos en la nieve o en la playa, vendiéndote un estilo de vida aspiracional. El sabor del encuentro o la elegancia de un cigarrillo importado entraban a tu casa a las 4 de la tarde sin ningún filtro. Hoy esto es ilegal por la ley de medios y las regulaciones de salud que protegen a los menores. Pero antes, el alcohol y el tabaco eran auspiciantes de la alegría familiar. ¿Quién no se acuerda de las publicidades de Ginebra o de esos vinos comunes que se anunciaban con canciones pegadizas que terminábamos cantando todos? No se pensaba en el daño, se pensaba en el brindis,
en la reunión, en ser un tipo exitoso. Era una televisión sin advertencias sanitarias, donde el producto era la estrella absoluta. Hoy las botellas tienen etiquetas de advertencia y los puchos muestran fotos horribles. Pero en los 70, todo era brillo y sofisticación. Esa libertad para anunciar lo prohibido hoy nos parece una imprudencia, pero en ese entonces era el motor de la industria publicitaria argentina, que era potencia mundial. ¿Te acordás de aquellos jingles pegadizos de tabaco o alcohol? Contanos en comentarios cuáles te acordás. Las peleas de gallos y la riña de animales como espectáculo, ahí recuerdos que son complicados de sostener, pero que forman parte auténtica de lo que fue la Argentina rural y popular de los 70. Las riñas de gallos, los reñideros, esos lugares donde el domingo a la tarde se juntaban los hombres del barrio, del campo, del pueblo, a apostar y a gritar frente a dos gallos enfrentados en un círculo pequeño. Era un mundo con sus propias reglas, sus propios códigos, su propio lenguaje. Los gallos tenían nombres, tenían historia, tenían dueños que los criaban con dedicación durante meses. Se los pesaba en balanzas de verdulero, en libras y onzas, como en otro siglo. Se les ajustaban los espolones metálicos. Y después, al reñidero. El dinero se apostaba en voz alta, los gritos llenaban el galpón. La sangre también. Lo que mucha gente no sabe es que en Argentina las riñas de gallos están prohibidas desde el año 1954, por la Ley 14.346, que prohíbe cualquier acto público o privado de riñas de animales. Pero en los 70 y en los 80 la ley se aplicaba poco y mal. Los galleros tenían sus contactos, sus permisos informales, sus acuerdos. Y los reñideros funcionaban con casi total impunidad en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes y Santa Fe. Hubo incluso casos increíbles, como el de un juez de instrucción de Salta que en 1982 absolvió a los organizadores de una riña clandestina, porque consideró que era, según sus palabras, un viril deporte, costumbre noble y arraigada en la tradición argentina. Hoy ese espectáculo es un delito. Quien organice una pelea de gallos puede ir preso. El tiempo, los derechos animales y la conciencia social cambiaron la mirada de la sociedad argentina sobre estas prácticas, aunque todavía, en rincones del interior, siguen existiendo de manera clandestina. Castigos físicos en las escuelas. Levantá la mano si alguna vez te ligaste un reglazo en la punta de los dedos o si te dejaron parado en el rincón mirando la pared por hablar en clase. En los 70, el maestro tenía la autoridad absoluta, delegada por los padres. Si el maestro te pega, por algo será, decían en casa, y pobre de vos si te quejabas, porque cobrabas doble. No es que todos los docentes fueran malos, pero el sistema educativo permitía y hasta fomentaba la mano dura. El tirón de orejas, el chirlo o el famoso plantón eran herramientas pedagógicas legales y aceptadas. Había una disciplina militar que hoy sería motivo de denuncia penal y escándalo nacional. La idea de que la letra con sangre entra estaba muy metida en el ADN de la escuela argentina. Hoy el respeto se construye desde otro lado, desde el diálogo y el entendimiento, pero en aquellos años el miedo era el gran ordenador del aula. El silencio era sagrado y se mantenía a fuerza de rigor físico si era necesario. Nos criamos con ese temor reverencial a la dirección, con el corazón en la boca cuando la maestra sacaba la regla de madera. Mirando atrás, uno se pregunta cómo aguantamos tanto. Pero era el contrato social de la época. La escuela era el templo del orden. Y el cuerpo de los chicos era el lugar donde se marcaba ese orden. Ahora recordamos esto con felicidad y risas. Así que si llegaste hasta acá y te viene gustando el video, suscríbete al canal para seguir con estas historias sin perdértelas. Ruidos molestos y escapes libres. Cerrá los ojos de nuevo. Imaginá una noche de sábado en el barrio, los 70, el silencio roto de pronto por ese ruido. Un rugido metálico profundo que te hacía vibrar el pecho. Una moto con escape libre que cruzaba la calle a toda velocidad, despertando a media manzana, haciendo ladrar a todos los perros. Y nadie llamaba a la policía, nadie se quejaba. Era parte del paisaje sonoro argentino. Era la moto del chico del barrio. Era el auto trucho del vecino con el caño de escape modificado. Era normal. En los 70 y gran parte de los 80, no existía en Argentina un régimen efectivo de control de ruidos molestos vehiculares. Los escapes libres circulaban con total impunidad.
Los autos con el caño roto, los camiones sin silenciador, las motos con modificaciones ilegales. No había multa real que los detuviera. El ruido era parte de la experiencia urbana, del barrio, de la calle. Con la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449 del año 1994, y sus decretos reglamentarios, se establecieron límites claros de ruido para los vehículos en circulación. Los escapes libres quedaron expresamente prohibidos. Hoy circular con un caño de escape modificado que supere los niveles permitidos es una infracción que puede derivar en retención del vehículo. ¿Por qué cambió esto? No solo por el ruido en sí, que afecta a la salud, el sueño y la calidad de vida de millones de personas, sino también por la seguridad. Los escapes libres en las motos aumentan la distracción del propio conductor y de los demás vehículos. Son un riesgo de accidente, además de una molestia. Pero seamos honestos, hay algo en ese rugido de moto en la noche de barrio que era pura identidad argentina, pura libertad de chico del conurbano o de Argüello. Y aunque la prohibición tiene todo el sentido del mundo, algo de ese mundo ruidoso, desprolijito y auténtico se fue con él. El trabajo de menores de edad en fábricas y comercios. Este es un punto que nos toca el corazón de una forma distinta. En los 70 no era raro ver a pibes de 13 o 14 años laburando de cadetes, de aprendices en un taller mecánico o ayudando en la fábrica del barrio. Era la cultura del esfuerzo, de hacerse hombre desde temprano. Muchos de ustedes que están mirando seguramente empezaron así, con los pantalones cortos y las manos manchadas de grasa o tinta. La ley era mucho más elástica, o directamente se miraba para otro lado. El pibe del mandado era una institución argentina. Se veía como una forma de aprendizaje, de disciplina. Hoy, por suerte, el trabajo infantil está prohibido y penado por ley, protegiendo el derecho de los chicos a estudiar y jugar. La infancia se volvió sagrada, algo que en los 70 a veces se sacrificaba por la necesidad o por esa idea de que el trabajo temprano curtía el carácter. Miramos esa foto vieja de chicos barriendo veredas o cargando cajones y sentimos una mezcla de orgullo por el sacrificio y tristeza por lo que se perdió. Era una Argentina donde se crecía de golpe, donde las responsabilidades llegaban antes que los bigotes. Hoy es ilegal y está bien que así sea, pero ese oficio, aprendido a los golpes, es lo que hizo a muchos de ustedes los hombres de bien que son hoy. ¿Y vos? ¿También comenzaste tu experiencia laboral de pequeño? Te leo. 0 controles de alcoholemia. Acordate de las fiestas de los 70. El asado de los domingos que terminaba bien entrada la tarde, con la familia reunida, los mayores con la panza llena y varios vasos de vino encima. Y después, a las 6 de la tarde, todo el mundo se subía al auto y se volvía a casa. El papá al volante, con los ojos brillantes y el aliento perfumado a Malbec. Los chicos en el asiento de adelante, sin cinturón mirando la ruta. Nadie paraba a ese hombre. Ningún control policial, ningún test, ningún alcoholímetro. Si lo paraba un agente, era por velocidad excesiva o por algún semáforo saltado, no por verificar cuánto había tomado. El alcohol al volante era prácticamente invisible ante la ley. En Argentina no existía una ley nacional efectiva de control de alcoholemia hasta bien entrados los años 90. La ley 24.788 de lucha contra el alcoholismo, sancionada en 1997, fue la que por primera vez estableció límites claros en todo el territorio nacional. Y recién en el año 2023, Argentina aprobó la Ley de Alcoholemia Cero, que hoy prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre. Las estadísticas son terribles. El alcohol al volante es responsable de al menos 1 de cada 4 siniestros graves en las rutas argentinas y es la primera causa de muerte en personas menores de 35 años en nuestro país. Esa libertad del domingo a la tarde, con el papá con copas encima manejando de vuelta a casa, le costó la vida a miles y miles de personas en Argentina. Hoy, los controles de alcoholemia en rutas y autopistas son parte del paisaje de cualquier fin de semana largo. Un paso necesario, tardío, doloroso de aceptar, pero necesario. Andar en la caja de las camionetas. Qué clásico de las vacaciones o de las mudanzas. Ir sentado en la caja de una Ford F100, con el viento dándote en la cara, agarrado de los laterales mientras la camioneta saltaba en cada bache. Era el transporte oficial de las familias numerosas que iban al río, o de los pibes que volvían del club.
En los 70, si había espacio atrás, se subía alguien. No había multas por eso. No había cinturones que te ataran. Era la libertad total en 4 ruedas. Hoy, ver a alguien en la caja de una camioneta es motivo de sirenas policiales inmediatas. Aunque en algunos pueblos o ciudades pequeñas se sigue haciendo, es peligroso y por supuesto ilegal. Es por esto que ahora se pueden frenar a las personas que van con gente en la caja. La ley de tránsito exige que cada pasajero vaya en su asiento con su cinturón correspondiente. Pero decime si no se te escapa un suspiro al recordar ese viaje al Tigre, a la quinta de algún tío, a las sierras de Córdoba o a visitar algún paisaje de nuestro hermoso norte argentino. Todos amontonados atrás, riendo, tomando mate mientras el sol nos pegaba fuerte. Era una Argentina sin tanto protocolo, donde el peligro se sentía como una aventura y donde cualquier viaje, por corto que fuera, se transformaba en una anécdota compartida bajo el cielo abierto. Contanos abajo, ¿cuál fue el viaje más largo que hiciste en la caja de alguna chata? Nos encanta leer sus vivencias. Manejar moto sin casco, y llegamos al primero, al que más lo vivieron los que hoy tienen 50, 60, 70 años. Manejar la moto sin casco. El casco era algo para los débiles, o eso se decía. Era para los miedosos, para los que no tenían sangre en las venas, para los extranjeros. El argentino de los 70 se subía a la moto con el pelo al viento, la camisa abierta, los anteojos de sol y arrancaba. Libre, dueño de la ruta. La moto era símbolo de libertad. Lo era en todo el mundo, pero en Argentina tenía un peso cultural propio, especialmente en el interior, en las provincias, donde la moto era muchas veces el único medio de transporte posible. Y el casco, en ese universo, era una incomodidad innecesaria. ¿Para qué, si siempre se manejó así? ¿Para qué, si el papá nunca lo usó? ¿Para qué, si acá nunca pasó nada? La ley de tránsito del año 1994 hizo obligatorio el uso del casco normalizado para conductor y acompañante en motocicleta, con sanciones concretas para quienes no lo cumplieran. Y las estadísticas respaldan esa decisión de manera brutal. Los accidentes de moto con uso de casco reducen el riesgo de muerte en más del 40%. El casco no te hace inmortal, pero te da una chance real. Los que hoy manejan moto con casco y con chaleco reflectante, mirándose al espejo antes de salir a la calle, a veces se cruzan con ese recuerdo del abuelo, del tío, del vecino que salía con la moto a las 6 de la mañana sin nada en la cabeza, silbando bajito, con esa confianza tranquila de quien siente que el riesgo no le pertenece. Nos criamos en un país que confundió la valentía con la imprudencia, que creyó que cuidarse era una forma de debilidad. Y con el tiempo, muchas veces de manera dolorosa, fuimos aprendiendo que protegerse no es tener miedo, es querer llegar. ¿Cuál de estas cosas que eran legales te resulta más increíble? ¿Cuál te generó más nostalgia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este video te llevó de vuelta a esa Argentina que ya no existe, pero que siempre vive adentro nuestro, suscríbete al canal. Pero si querés continuar con estas historias de nostalgia, hacé clic acá.